todo, es una sí, yo sé. Somos una logia que seguimos el matutino por la música. Que se calle. Bien, seguimos aquí. Mire, antes de darle la bienvenida a esta delegación tan importante que tenemos hoy de Conani, un comentario que quiero hacer, son unos minutos. Durante finales de año conversábamos con Luis Carvajal, el buen amigo Luis Carvajal, que pertenece a una de las asociaciones de ambientalistas, y le decíamos que después de una reunión que sostuvieron con el presidente de la República, ya ellos se iban a callar. Y le dije a Luis Carvajal, Cuchito, ya sí es verdad, ya no vamos a defender los bosques, ni los ríos, ni nada. Pero ayer nos sorprendieron e hicieron una denuncia contundente, inexplicable, yo no lo podía creer, que tiene que ver con la Sierra de Bauruco. Debido a la contundencia de esa denuncia, de eso que detallan los ambientalistas, nosotros hemos invitado a Luis Carvajal para el lunes para que ustedes se enteren de esos problemas tan serios. Pero vamos a aprovechar el tiempo con una delegación muy importante del Consejo Nacional de la Niñez. Alexandra Santelices, ahí comenzamos, no dije, que la mujer, no, saludando a Alexandra Santelices, porque ya me robó el corazón con lo que me dijo, tú sabes. José García, con el señor Leonardo, y nosotros hemos dicho aquí cuando nos indignamos con la incomprensión, con el abuso social, público que tenemos con niños, niñas y adolescentes, que disparamos siempre a un blanco, que es Conani. Conani es el culpable de todo, Conani. Y le decía a unos comunicadores muy apreciados, busquen la ley y ustedes verán que aunque Conani tiene gran responsabilidad en muchos aspectos que tienen que ver con niños, niñas, adolescentes, en todo el otro asunto no es Conani. Eso es un asunto que tiene que ver con el Ministerio Público y demás, pero como que Conani es más fácil de exponer y de criticar. Quizás después que ustedes expliquen, yo también los ataque a todos ustedes, pero se trata de que nos cuenten el alcance de las atribuciones de Conani. ¿Por qué tuvieron que hacer un comunicado a propósito de unos problemas que de cuando en cuando nos damos cuenta que existen, pero existen desde hace mucho tiempo? Y de eso vamos a hablar. Bienvenida, Alexandra, qué bueno que estés aquí. Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad. Perdón, que estoy saliendo de un proceso gripal. No me digas una cosa. Y no es COVID, no es COVID. Y la oportunidad de tener este espacio para explicar y comentar a la ciudadanía cuál es el rol de Conani. El Conani tiene un marco regulatorio, la ley, que es el Código de Protección. Si leemos la ley, hay múltiples funciones. Tiene dos grandes ámbitos de actuación. El primero tiene que ver con todo lo que es la formulación, adopción e implementación de políticas públicas expresadas en programas, en servicios, etcétera. Y ahí, bueno, vamos viendo todo lo que es la rectoría del sector, la regulación de todas las entidades que trabajan con niñez, de los programas dirigidos a la niñez. Por eso hay todo un área, toda una dirección que trabaja con todo lo que es la habilitación, supervisión de todas lo que son las asociaciones sin fines de lucro. Y en los últimos años, en esta línea de trabajo, hemos estado definiendo, impulsando, publicando políticas tan claves como todo lo que tiene que ver con prevención del embarazo, reducción de las uniones tempranas, todo el problema de niños en situación de calle, de movilidad, de registro de nacimiento. Eso es que podemos desarrollar ampliamente porque ese es el rol principal, la rectoría, la regulación desde esa lógica de protección, ¿no?, de niñez y de favorecer la garantía de derechos. Y luego hay un segundo ámbito que es el con el que de alguna manera pues estamos más y la ciudadanía pues nos señala y nos menciona, que es todo lo que tiene que ver con la restitución de derechos. Y en ese segundo ámbito de restitución de derechos, el CONANI tiene por mandato legal todo lo que tiene que ver con la administración de las medidas de protección o las remisiones del Ministerio Público.
Entonces todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una condición de vulnerabilidad, que requieren de la protección del Estado, tanto el Ministerio Público como los tribunales, pues remiten o emiten una orden de protección, y los niños, niñas y adolescentes van a estos hogares de acogida, algunos que son 10 que están gestionados directamente por CONANI, pero hay unos 34, 44 que son gestionados por asociaciones sin fines de lucro, que entonces CONANI lo que hace es supervisar, habilitar, adscribir y de alguna manera acompañar para que la asignación de fondos públicos se desarrolle adecuadamente. Ahí está bien, eso lo podemos repetir. Se integra Carolina Ramírez ahora al panel. Mucho gusto. Quiere decir que CONANI no tiene un cuerpo especializado que va a buscar en las esquinas a los niños y a las niñas. No, así de eso no se trata. Es el Ministerio Público que los remite a ustedes. Sí. Nosotros, parte del trabajo y del proceso arduo de fortalecimiento institucional que hemos desarrollado en estos últimos años, ha sido todo protocolizar, estandarizar, definir mejor los roles. Diríamos, este imaginario cultural de que CONANI está porque hay un albergue en cada esquina, y que entonces cada niño o niña adolescente que se porta mal o que la mamá no puede con ellos, entonces va y dice, hay que llevarlo a un CONANI. Entonces no estamos para eso. Por eso estamos trabajando. Por eso estamos trabajando en los 38 oficinas que tenemos en el país. Hemos triplicado todo lo que son las acciones de prevención y promoción, concursos de prácticas de crianza, y un trabajo también muy fuerte y muy articulado con el Ministerio Público, porque y nos pasa también en la Oficina Nacional y nos pasa en las oficinas. Prácticamente un caso diario que va una mamá y dice, yo no puedo con este muchacho. Quizá más fácil es, bueno, pues mándenlo a un hogar de paso y botamos la llave, como decimos, pero no. Desde un enfoque de derecho con el que estamos trabajando, el principal derecho es el derecho a vivir en familia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Remitimos esa familia, obviamente hay un protocolo, se trabaja ahí inmediatamente con la familia, tanto en la Oficina Nacional como en las oficinas municipales y regionales, y se les cita, se le acompaña. Va semanalmente a una oficina, el psicólogo, el trabajador social los acompaña en la casa, y también participan de los cursos de prácticas de crianza. Es parte de una agenda pendiente de muchos años, de entender de que nosotros tenemos que proteger a los niños, niñas y adolescentes, pero desde el ámbito de la familia, de la comunidad y obviamente desde las instituciones que estamos creados para ello. Otra cosa, un segundito, Carolina, sí es el tratamiento que en esos centros se le da a los niños, niñas y adolescentes. Así es. De ahí sí ustedes tienen responsabilidad de los supuestos maltratos que ocurren ahí, de la supuesta desprotección desde la protección que le deben dar en esos centros. Carolina. Sí, pero a veces se nos olvida que el CONANI también es el ente rector en sentido general de la política pública para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, en su carta compromiso, ¿cuáles otros servicios el CONANI da a la ciudadanía? Porque ustedes también tienen que ver con el proceso de adopción, por ejemplo. Eso justamente planteábamos en ese primer ámbito. En ese ámbito de adopción e implementación de políticas y programas, hay varios servicios que estamos impulsando. El primero, y estamos focalizados en todo lo que es el trabajo de prevención. Y en ese sentido, la política de uniones tempranas y embarazos en adolescentes, ahí hay todo un trabajo que no podemos quizá desarrollar de todo, pero que tiene todo. En este año solamente, que recién acaba de finalizar, trabajamos con adolescentes, con madres, con padres, con tutores, alrededor de 15,000 adolescentes y padres, previniendo y trabajando todo el tema de educación sexual integral.
Sí, pero yo le pregunto servicios puntuales. Por ejemplo, si yo voy a a renovar la placa del vehículo, por decir la matrícula, yo sé que yo tengo que ir a la DGI. Si voy a buscar una licencia para un arma de fuego, yo sé que tengo que ir a Interior y Policía. O sea, en su carta compromiso, las instituciones tienen una lista de servicios puntuales que ofrecen al ciudadano. Entonces, hay varias. Estamos hablando de la prevención. Estamos hablando de la promoción de los derechos, estamos hablando dentro del derecho a vivir en familia del programa de adopción, donde, por ejemplo, en el 2023 se fueron adoptados unos 109 niños y niñas. El programa de familia acogedora, donde para avanzar hacia ese proceso de desinstitucionalización, niños y niñas que requieren la protección van a familias de acogida, programas de registro de nacimiento oportuno y tardío. Hemos avanzado muchísimo porque esa es la puerta de entrada para la garantía y la protección de los derechos. En ese sentido, el CONANI tiene promotores de registro de nacimiento en los 30 hospitales donde está el servicio de maternidad. No sé si hay otros más. Habilitación y supervisión de ASFLs, que usted lo mencionó hace un momento. Creo que con eso se completa la gama. Exacto, pero... Bueno, y lo más importante, ese servicio diríamos, de orientación, de denuncias, de demanda que la población en sentido general tiene, es el que se realiza en las oficinas. Nosotros tenemos en el registro del sistema de información nuestro, hay un promedio de visitas en total de entre 500 y 600 casos semanales, donde va la mamá, donde va el niño, donde se hay un diagnóstico, donde se requiere un registro de nacimiento, donde hay una mentoría, una orientación, donde hay un referimiento al servicio de salud. Hay otros servicios también de apoyar con todo lo que tiene que ver con requerimientos y necesidades de salud. Tanto los hogares de paso que están en residencias como las ASFLs, tanto las ambulatorias como las que son residenciales, pero población en general que requiere de un medicamento, que requiere de un estudio, asiste a las oficinas nacionales, a las oficinas municipales, a la oficina nacional y tramitamos. Son servicios nuevos de estos últimos años, donde por todo el tema de aumento del presupuesto, hemos diseñado y definido una serie de servicios a la ciudadanía, enfocada en garantía de derechos. Hasta ahora me encanta, ¿verdad? Yo estoy haciendo abstracción de afuera. Estoy oyéndola con la contundencia que usted lo dice y con el aval de su prestigio. Perfecto. Pero, por ejemplo, y ya comienzan las preguntas, ¿qué hace, qué hizo y por qué no hizo CONANI en relación al niño que yo pienso que cada uno de nosotros no quiere ni recordar lo que pasó a ese muchacho? Claro. Y ahí viene también la gran responsabilidad social. ¿Por qué nadie tocó la puerta de CONANI y dijo, mira, ahí hay una tía que está matando a un niño? Que eso es espantoso. En segundo lugar, y usted comprenderá, pero eso sí ustedes lo abordaron, el caso de la madre proxeneta. Es que nosotros estamos viviendo una época de los cuentos que nos hacían en la infancia, pero que ahora no son cuentos, son realidades. Son pesadillas reales. Exacto. Entonces, ahí se queda CONANI con esa estructura hermosa, con esa funcionabilidad que ustedes están describiendo y no puede hacer nada. No. Lo que sucede es que en nuestro contexto cultural hay una normalización de las diferentes formas de abuso, ya sea la explotación sexual o la agresión en contra de niños, niñas y adolescentes. Eso dificulta, en cierta manera, la identificación oportuna de casos en los que niños, niñas y adolescentes pudieran estar en riesgo grave de muerte, como el caso que usted menciona. Otro elemento que hay a nivel institucional es cómo fortalecer los mecanismos de denuncia y referencia, empezando por los espacios institucionales que tuvieron contacto con el niño en las primeras fases, cuando se produjeron las primeras manifestaciones,
evidentes públicamente de las agresiones de las que era víctima el niño. Entonces el caso eclosiona, lamentablemente, cuando ya era muy tarde dar una respuesta que pudiera salvar la vida del niño. Y eso sucede de manera recurrente en nuestra sociedad por los factores que ya he mencionado. Una de los roles de CONANI en este sentido es todo el trabajo de incidencia y reformas. Por ejemplo, nosotros tuvimos el año pasado unas 4 o 5 visitas a la Cámara de Diputados, al Senado, para la aprobación de la ley de crianza positiva. Porque entendemos fundamental la legislación, y cuando ha habido la discusión, por ejemplo, del Código Penal, nosotros tenemos ahí varias cartas y varias visitas, porque ustedes saben que ha habido muchos debates con artículos con respecto a todo lo que es la disciplina. Esto diríamos en términos de lo que son las reformas institucionales, de las reformas legales. Estamos también iniciando un proceso más agresivo de campañas. Lo hemos hecho desde las redes, pero ya tenemos ahora previsto para el 2024 mayor promoción para todo lo que es el tema de prevención de abuso infantil. Y como les decía ahorita, el trabajo en el territorio es el fundamental. Todos esos procesos de cursos, de mentorías, de visitas, de alertas, estamos trabajando, y ahí hay múltiples acciones que desarrollamos todas las semanas, todos los días. Ya cuando los niños están lamentablemente institucionalizados o en hogares de paso o en una ACFL, se tiene todo un protocolo para la evaluación psicológica, la evaluación de trabajo social, se visita a la familia y se remite o al fiscal o al juez cuando ya hay unas condiciones adecuadas para que el niño se reinserte a su hogar. Lamentablemente, cuando se profundiza en casos como lo que estamos viviendo, se tiene que trabajar o con familia extendida, o este caso de familia de acogida, o lamentablemente entonces comenzar un proceso de adopciones, que no necesariamente es la vía más expedita cuando los niños y niñas son más grandes. Entonces, justamente por eso CONANI tiene que continuar este proceso de fortalecimiento que lleva, para continuar fortaleciendo ese proceso de prevención y de promoción y de alertas. Y también, pues, ahí sigo respondiendo con respecto a las inquietudes o a las preguntas. CONANI actúa, y el código es claro, desde la lógica de un sistema de protección. CONANI no puede solo, y no puede ejercer la protección y la prevención solo. Está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Salud, está SNS, Ministerio Público, Poder Judicial. Entonces, justamente cuando hemos entrado a la institución y hemos visto todos los vacíos, y además, bueno, hay diagnósticos, los organismos internacionales pues han señalado en los últimos 10 años todo lo que está por hacer en el sistema de protección, y en ese sentido también CONANI se abocó a ese proceso de fortalecimiento, y ya ahora en diciembre pues lanzó todo el marco para el fortalecimiento del sistema de protección. Mire, para que tengan una idea, el código fue promulgado en el 2003. Sí, claro. El código del sistema de niños, niñas y adolescentes. Hay un reglamento de adopciones que estamos en proceso de revisión, y recién ahora logramos un segundo reglamento del Directorio Nacional, que es el ente de máxima, o sea, toda la normativa, una cantidad de procedimientos, de políticas, de programas que están en ese plan de fortalecimiento ya identificados, son con los que vamos a trabajar los próximos años, porque hay herramientas, hay vacíos y hay desafíos importantes en el sistema de protección, y obviamente que también atañen a la responsabilidad de CONANI, que está en un proceso de fortalecimiento y que tiene que continuar los próximos 4 o 5 años, y haciendo las inversiones que viene haciendo, fortaleciendo las capacidades del personal y definiendo y protocolizando muchas de las acciones que en el sistema de protección pues se requieren. Y con los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, sobre todo cuando no tienen la edad para ser judicializados.
Sí, le compete al CONANI. Que es un desafío. Sí, completamente, porque cuando usted mencionaba, Carmen, los señalamientos de los hogares de paso, nosotros por un tema de principios, muchas veces no, prácticamente siempre nos quedamos callados porque entonces revictimizamos si comenzamos a dar explicaciones. Pero la realidad es que a estos hogares de paso asisten y tenemos que brindar el servicio a todo tipo de perfiles. Claro. Desde un niño de 12 años que lamentablemente ha sido abusado o hay un tema de incesto, con un adolescente que estuvo en alguno de los CAIPAR y que como ya no tiene familia, no se identifica o la familia no lo quiere, el juez dice le quedan 3 meses o 6, va a un CONANI. Entonces, son de las reformas y de los vacíos en la implementación del sistema que nosotros estamos en mesas de trabajo y en muchas discusiones complejas y difíciles con el sistema, con el subsistema o cometió judicial. un homicidio, pero no tiene la edad para ser judicializado, por ejemplo. Exactamente. Mire, Leonardo dijo algo, el aspecto cultural, que es delicado, pero es así. Y hay toda una responsabilidad del entorno, de la familia, del colectivo. En el caso de Verón, me llamó la atención algo positivo en aquel horror, que de la escuela le advirtieron a la señora, que a veces yo busco un calificativo y no lo tengo, y le dijeron, mira, él viene mal, él se duerme, y ¿sabe qué ella hizo? No mandarlo más a la escuela. De modo que hubo un intento, pero no había herramientas para intervenir. Yo siempre relato el caso en un estado de Estados Unidos de una familia de clase media alta que escucharon unos gritos en una ocasión y la trabajadora social del condado fue e intervino. Y yo quisiera que nos imagináramos aquí como si no nos estuvieran viendo millones de personas, cuando CONANI puede intervenir un lugar de privilegio aquí. Parece que limitamos el asunto a la marginalidad y ahí es que está todo el problema y no es así. Mire, hay una advertencia, una crítica. Dice, lo único que pudieron hacer en el caso de Puerto Plata, bueno, me imagino que es el caso que conocemos, es un comunicado que parece una burla porque estaban cuidando la identidad de la víctima cuando que todo el mundo en el pueblo sabe quién es y demás, y que parece que ustedes, ante las críticas, lo que hicieron fue publicar un comunicado y que nos explique por qué hicieron eso, que eso no procedía. Pero dice Francis que tenemos que hacer una pausa para que respiremos y después para que usted hable. Adelante, Francis.